bendición de predicar el mensaje de su palabra. Que el Señor les bendiga mucho a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Para mí es una bendición de Dios el tener la oportunidad de predicar el mensaje de su palabra, que es primera vez que me toca predicar el mensaje de la palabra del Señor, con nervios, con temor y temblor, que una tremenda responsabilidad, como dicen algunos hermanos y hermanas, pero por otro lado, es un regalo de Dios. Es un sueño que se está cumpliendo, el predicar en el culto de nuestra amada congregación, la Iglesia Cristiana Metodista de San Bernardo. Y ahora lo estamos haciendo a través de esta plataforma en este tiempo de pandemia, por las videollamadas. En el futuro esperamos en el Señor predicar en el púlpito de nuestro templo. Así que el Señor les bendiga. Feliz Día Mundial del Ligueño a todos los jóvenes, hombres y mujeres de nuestra amada iglesia, de toda la iglesia cristiana metodista de Chile y el mundo. Que el Señor les bendiga y les mando un gran abrazo. Vamos a empezar la predicación, este mensaje. Le invito a que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, donde el Señor me entregó esta palabra para compartirla hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo me dio la oportunidad, el Señor me entregó esta palabra para compartirla. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, y dice así, leo en el nombre del Señor. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y tenga un momento de oración. Señor y Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, Padre, para pedirte que seas con nosotros. En lo personal te pido que tu Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me uses como instrumento tuyo en este trabajo, en esta misión que tú, Señor, me has entregado de compartir tu palabra. Te pedimos que tu Padre, en el nombre de Jesús, Señor, habla nuestras vidas, que seas tú principalmente, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hablando nuestras vidas a través de este siervo que te habla, y te pido que tu Padre, en el nombre de Jesús, Señor, impacta y quebranta nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra, que salgamos bendecidos, gozosos, renovados, llenos de tu Espíritu Santo. Sé tú con nosotros, sé tú hablando en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, usándome como instrumento tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea un tiempo de bendición para nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, que tu Padre, en el nombre de Jesús, Señor, va a derramar de tu bendición en estos momentos a través de esta predicación del mensaje de tu palabra, donde tú, Señor, va a hablar a nuestras vidas. Confiamos, Señor, que así será y que todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre y para engrandecer tu santo reino. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, nos habla que Jesús es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Jesús enseña a sus discípulos que Él es la vid verdadera y sus discípulos son los pámpanos. En otras palabras, las ramas, como dicen los primeros versículos del Evangelio de Juan 15. Aquí Jesús nos enseña que todo pámpano que en él no da fruto lo quitará, esa rama se corta, pero todo pámpano que en él da fruto lo limpiará para que lleve más fruto, esa rama será pulida y nosotros como discípulos somos limpios por la palabra que Jesús nos ha comunicado.
Jesús es Dios hecho hombre en la tierra. Dios mandó a Jesús, su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, a nosotros, a la humanidad, que estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados, y vino a buscar lo que se había perdido, como dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que es muy conocida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a Jesús para realizar su ministerio de predicar y enseñar el reino de los cielos, hacer milagros, sanar enfermos, quebrantados de corazón, echar fuera demonios, dar vista a los ciegos y resucitar a los muertos para que se manifieste la gloria de Dios en Jesús, dar buenas nuevas a los pobres, en libertad a los cautivos y proclamar el año agradable del Señor, cuando dice en su palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí, en los evangelios de Juan capítulo 4, versículos 18 al 19, y en el libro del profeta Isaías, el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, derramando su sangre en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Jesús resucitó al tercer día, se le apareció a miles de personas, y este Cristo resucitado estuvo 40 días capacitando a sus discípulos que iban a continuar la tarea de la gran comisión, ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Hoy día, domingo 16 de mayo, en el leccionario bíblico de la Iglesia Metodista de Chile, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20, y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11, como lo han leído nuestros hermanos, estamos recordando la ascensión del Señor cuando Jesús ascendió a los cielos para estar sentado a la diestra del Padre, y el próximo domingo será el día de Pentecostés, 10 días después que Jesús ascendió a los cielos, cuando sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, para de ahí en adelante salir a predicar el Evangelio, dar testimonio y compartir la enseñanza de su Maestro. Jesús siempre estuvo acompañando a sus discípulos a través del Espíritu Santo, continuando la tarea y engrandecer el reino de Dios. Volviendo al Evangelio de Juan 15, dice la palabra del Señor en el versículo 4 que debemos permanecer en Cristo, y el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid. Así nosotros no podemos llevar frutos si no permanecemos en Cristo, porque sin Él no somos nada. Jesús vive para siempre en nuestros corazones desde que lo recibimos, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Somos salvos, pasamos a ser hijos de Dios, como lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Somos discípulos de Jesús, nos vamos al cielo, vamos a estar en la eternidad con el Señor, porque por medio de Jesús tenemos la vida eterna, que es un regalo de Dios. Jesús siempre está a nuestro lado donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, por medio del Espíritu Santo en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Esta relación de permanencia es natural para el pámpano y la vid, pero la vida cristiana hay que cultivarla, no es automática. Permanecer en Cristo exige oración, adoración, meditación en la palabra de Dios, sacrificio y servicio. Es una experiencia de gran gozo. Una vez que hemos empezado a cultivar esta comunión más profunda con Cristo, no vamos a tener el deseo de volver a la vida superficial de creyentes descuidados. En los versículos 5 y 6 del Evangelio de Juan capítulo 15 nos muestran dos realidades que vamos a analizar. En el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto significa que el permanecer en Dios, permanecer en Cristo, en la vid verdadera, es tener un tiempo a solas con Dios en oración y en la lectura de su palabra. Tenemos que dedicar nuestro tiempo a solas con Dios todos los días de nuestra vida, en profunda intimidad, por medio de la oración, la lectura de su palabra y otro medio de gracia que el Señor quiera poner en nuestros corazones. Así nuestras vidas serán transformadas por medio del Espíritu Santo y daremos mucho fruto. Así Dios va a recompensar nuestras vidas en público cuando lo buscamos. Como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús y la oración. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y se recogen y lo echan al fuego y arden. Hay un problema que está pasando con muchos cristianos hijos de Dios.
Muchas veces pasa que solo asistimos a la iglesia, al templo el día domingo y en la semana no le dedicamos tiempo a Dios, no estamos orando, no estamos leyendo la palabra todos los días de nuestra vida en nuestras casas. Si esto pasa, si esto nos pasa a nosotros, los cristianos, donde no estamos orando ni leyendo la Biblia todos los días de nuestra vida y solo asistimos al templo, no va a servir de nada. ¿Cuáles son las ramas que no permanecen en Cristo, la vid, que se recogen y se arrojan al fuego? Son las personas que solamente asisten al templo el día domingo, sea a la escuela dominical, al culto, al estudio bíblico o a la reunión de organismo de la semana, sea la sociedad femenina, la sociedad de hombres, la liga de jóvenes, la reunión de oración, y no estamos orando ni leyendo su palabra, no le estamos dedicando el tiempo a Dios en intimidad todos los días en nuestras casas, y solo lo hacemos en el templo. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos conforme a la voluntad del Señor, no estamos viviendo conforme a las estructuras religiosas, ni conforme a la liturgia, ni conforme al reglamento de la iglesia. Vivimos conforme al Espíritu de Dios y permanecemos en su palabra. Es como si estuviéramos viviendo en la carne. Lamentablemente, si seguimos así, solamente vivir conforme a la estructura, solamente dedicarle tiempo al Señor el día domingo cuando estamos en el templo, y no estar orando ni leyendo su palabra todos los días en nuestras casas, que nos olvidamos del Señor de lunes a sábado y solamente le dedicamos tiempo a Él el día domingo asistiendo al templo. Lamentablemente, si seguimos así, nosotros vamos a caer en la religiosidad, no daremos frutos y nos vamos a morir espiritualmente. Pero eso no significa que dejemos de congregarnos, asistir a la iglesia. Nos sirve tampoco, queridos hermanos, orar, leer la palabra todos los días en nuestras casas y no asistir al templo, al congregarnos el día domingo, porque también nos enfriamos espiritualmente. El congregarse el día domingo en el templo como iglesia es un mandato de Dios para alabar al Señor en comunidad, escuchar y estudiar su palabra en comunidad, para relacionarnos los unos a los otros en un amor fraternal, convivir los unos con los otros, amarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, orientarnos los unos con los otros, y así recibimos, y también ahí recibimos las herramientas para estar en profunda intimidad personal con el Señor, oración, lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de los cristianos hijos de Dios que viven en la religiosidad. Pregunta: ¿cómo se ven las personas que viven la religiosidad, que no están orando ni leyendo la Biblia todos los días en sus casas y solo hacen cuando van a la iglesia, al templo? Son las personas que muchas veces están amargadas dentro y fuera de la iglesia, se quejan por todo, reclaman por todo, andan de manera negativa, tienen discordia con los hermanos, entre los hermanos, los unos con los otros. En vez de salir en la casa del Señor, en vez de salir bendecidos, renovados, después de una reunión, después de un culto, salimos discutiendo los unos con los otros. ¿Qué testimonio estamos dando como iglesia? Si nosotros somos ese tipo de personas cristianas, no daremos fruto, porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 19 al 20, y cuando no damos frutos, se ven frutos de la naturaleza pecaminosa. Muchos dicen que el orar todos los días es solo trabajo del pastor, muchas veces dicen: no, ese trabajo no me corresponde a mí, el orar, leer la palabra todos los días, no me corresponde a mí, eso es trabajo del pastor. ¡No! No es así. Es también trabajo de todos nosotros, los hijos de Dios. Desde que recibimos a Jesús en nuestros corazones y somos discípulos de Jesús, también hay excusas, queridos hermanos, de la palabra, la frase de siempre: no tengo tiempo, por el tema del trabajo, los estudios. Vivimos una sociedad que anda rápido para todo, que estamos colapsados por nuestros trabajos, por el estudio, la universidad, el trabajo, y muchas veces casi no tenemos tiempo libre, pero aprovechar ese tiempo libre, aunque sean 15 o 20 minutos, el tiempo libre que tengamos en el trabajo, los estudios, de orar al Señor, aunque sean 15 o 20 minutos,
también ocurre el pasar tiempo en las diversiones, como por ejemplo, ver televisión, los hombres viendo las noticias, también viendo los partidos de fútbol, las mujeres viendo las comedias, las teleseries, las telenovelas, las comedias. Como en este tiempo de pandemia están repitiendo muchas comedias de los años 90 y de los años 2000. También los videojuegos, pasar tiempo en los videojuegos, los jóvenes, los juveniles, el PlayStation, también pasar tiempo en las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, y desperdiciamos el tiempo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de las personas que viven la religiosidad, que no le dedican tiempo a Dios todos los días, ni en oración, lectura de su palabra, y solo asisten al templo el día domingo? La respuesta está en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si vivimos en religiosidad, no estamos orando ni leyendo su palabra todos los días en nuestras casas y solamente lo hacemos el día domingo cuando asistimos al templo, viviendo en la religiosidad, le estamos desobedeciendo al Señor y nuestra vida espiritual se muere. Podemos caer en doctrinas falsas de manos de falsos profetas. Sin darnos cuenta, nos alejamos de Dios, aunque vayamos al templo, aunque estemos en la iglesia, nos vamos de a poco de la iglesia y lamentablemente esta iglesia puede desaparecer. Hermanos y hermanas, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo desde marzo del año pasado, el 2020, hasta el día de hoy, tenemos que estar en cuarentena, encerrados en nuestras casas, nuestros templos están cerrados, no podemos juntarnos, no podemos reunirnos, no podemos darnos un abrazo, y es muy triste vivir así. La pandemia mundial del coronavirus, el COVID-19, desde marzo del año pasado, 2020, en todo el mundo, y el estallido social en nuestro amado país Chile, en octubre del año 2019, por el problema político, social, económico, capitalista, delincuencia, abuso de nuestras autoridades, nos muestra que nosotros estamos viviendo las señales de los últimos tiempos, como dice la palabra del Señor en los evangelios de Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, a propósito que este fin de semana están siendo las elecciones en nuestro país. Si el Señor permitió esta pandemia mundial del coronavirus, donde tenemos que estar encerrados en nuestras casas, en cuarentena, encerrados en nuestras casas y nuestros templos están cerrados, es para que nosotros volvamos a Dios, volvamos al Señor, volvamos a estar en profunda intimidad con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor, en la oración y en la lectura de su palabra todos los días de nuestra vida. También para unirnos más como iglesia, como pueblo de Dios. Nosotros seguimos en contacto por las redes sociales, a través del Facebook, el WhatsApp, el YouTube y todas las redes sociales que el Señor nos ha regalado a través de la tecnología. También a través de las videollamadas, de la aplicación Zoom, como lo estamos haciendo ahora, Meet y otras aplicaciones de la videollamada, como lo estamos haciendo ahora, y también por los medios de comunicación como las llamadas por teléfono. En este tiempo de pandemia, encerrados en nuestras casas, Dios nos está preparando a nosotros, sus hijos, sus discípulos de Jesús, en profunda intimidad, fortaleciendo y renovando nuestras vidas a través del Espíritu Santo, para salir transformados a un nuevo tiempo, unirnos, amarnos los unos a los otros, los hijos de Dios, y juntos salir a predicar el Evangelio, mostrar a Jesús con nuestras vidas, a quienes no conocen al Señor, a quienes se están muriendo. Ahí el Señor nos está preparando para salir a sembrar la semilla del Evangelio, ser luz del mundo y sal de la tierra. Ahora vamos a hablar de los beneficios que trae nuestra profunda intimidad personal con el Señor. ¿Cómo se ve una actitud de un cristiano, un hijo de Dios, un discípulo de Jesús? La respuesta está en el versículo 7 que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando le dedicamos tiempo a Dios en profunda intimidad personal, oración, lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida, más otros medios de gracia que el Señor quiera poner en nuestros corazones, y también nos congregamos el día domingo,
en nuestra iglesia el día del Señor, habitando los hermanos juntos en armonía, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna, como lo dice el Salmo 133. Nuestras vidas sean transformadas por Dios por medio del Espíritu Santo, y ahí se reflejan en nuestras vidas los frutos del Espíritu, como lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, confianza. Contra tales cosas no hay ley. El secreto de la vida de Jesús era su constante contacto con Dios. Con frecuencia se retiraba a lugares solitarios para encontrarse con su Padre en oración. Debemos mantenernos en contacto con Jesús en la oración y en la lectura de su palabra todos los días de nuestra vida, aunque sean 15, 10, 15, 20 minutos del día. Si quiere más tiempo, media hora, una hora, si usted lo desea, gloria a Dios por eso, bienvenido sea. Queridos hermanos, ¿cómo se refleja que nosotros somos discípulos de Jesús? La respuesta está en el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se refleja en dar fruto y llevar a la práctica la enseñanza de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para dar mucho fruto? Permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo, en la vida verdadera? Significa estar en profunda intimidad personal con Dios, con nuestro Señor, en oración, en la lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. En nuestras casas, ahora que estamos encerrados por la pandemia, sea la habitación de nuestras casas o el jardín de nuestras casas, en la plaza, en el parque, en el bosque, en medio de la naturaleza, en el mar, en el lago, cualquier lugar donde estemos tranquilos. Y también el Señor nos premia cuando estamos orando y al mismo tiempo estamos haciendo la cama, lavando la loza. Y cuando estamos en esa profunda intimidad, en oración con el Señor, así nuestra vida espiritual, nuestras vidas serán transformadas por el poder de Dios y damos mucho fruto y así glorificamos al Señor. Queridos hermanos y hermanas, ser discípulo de Jesús es de por vida. Desde que aceptamos a Jesús en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador, en esta vida terrenal, como también en la vida eterna, cuando nos vamos al cielo, juntos vamos a estar en la eternidad con el Señor. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la profunda intimidad personal con nuestro Señor en nuestra vida personal? Cuando estamos en profunda intimidad personal con el Señor en oración y lectura de su palabra todos los días de nuestra vida, el Señor va a bendecir nuestras vidas, va a fortalecer nuestras vidas, va a transformar nuestras vidas, va a quitar todo lo malo de nuestras vidas, va a purificar nuestras vidas, va a derramar de su Espíritu Santo en nuestras vidas, va a aumentar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. El Señor va a transformarnos en nuevas criaturas a su imagen y semejanza. También el Señor va a capacitar nuestras vidas en la oración, en la lectura de su palabra. Y el Señor va a recompensar nuestras vidas. Vamos a ser recompensados por Dios. Si nosotros llevamos todo lo aprendido a la práctica, también el Señor nos está preparando para salir afuera a predicar y sembrar la semilla del Evangelio. Dios transforma nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, donde ahí se reflejan los frutos del Espíritu, y así contagiamos a muchos, evangelizando a todas las personas que están a nuestro alrededor, quienes no conocen al Señor, quienes se están muriendo, con nuestras actitudes, mostrando a Cristo con nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, sea en el colegio, en la universidad, en nuestro caminar, en todo lugar, hasta en la micro, en el supermercado, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en nuestro caminar, así vamos a marcar la diferencia, además de hacer pregón evangelístico como iglesia, lo que hacemos muchas veces. Ahora, queridos hermanos, ¿cuáles son los beneficios de la profunda intimidad personal con el Señor que vamos a tener como nosotros, como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo? Los siguientes beneficios son: nosotros seremos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, con mucho amor de Dios. Vamos a crecer espiritualmente en Cristo. Vamos a tener una mayor unidad entre nosotros como iglesia.
Seremos cristianos, hijos de Dios, discípulos de Jesús, felices. Tendremos un mayor compromiso con la obra del Señor, mayor servicio entre nosotros y a la comunidad que nos rodea. Seremos una iglesia evangelizadora, una congregación fraterna y acogedora con las personas nuevas que llegan a nuestra comunidad de fe. En otras palabras, si permanecemos en Cristo, seremos una iglesia muy fuerte, llena del Espíritu Santo, marcando la diferencia afuera y adentro de en nuestra propia congregación. También, además, estaremos preparados para la segunda venida de Cristo, porque Jesús viene por segunda vez a buscarnos a nosotros, a buscar a su iglesia. Queridos hermanos y hermanas, para ir concluyendo, seamos verdaderos discípulos de Jesús, pero discípulos de verdad. Y les invito a que tengamos una profunda intimidad personal con nuestro Señor, con Dios, de manera constante, en la oración, lectura de su palabra, todos los días de nuestra vida, más otros medio de gracia que el Señor quiera poner en nuestros corazones. Si sienten el deseo de ayunar, el ayuno, gloria a Dios por eso. Si tenemos una intimidad muy profunda con el Señor en nuestras vidas serán transformadas por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Así vamos a marcar la diferencia afuera y adentro de nuestra propia iglesia, en nuestras familias, en nuestro vecindario, en nuestro lugar de estudios, colegio, universidad, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro país Chile y en todo el mundo. Una de las cosas que más impresiona a nuestra sociedad es la manera de ver cómo los creyentes se aman los unos a los otros y viven juntos en armonía. Este testimonio es lo que Dios quiere de nosotros en el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. El mundo no puede ver a Dios, pero sí puede ver a los creyentes. Y lo que vea en nosotros es lo que creerán en cuanto a Dios. Si ven odio y división en nuestra iglesia, rechazarán el mensaje del Evangelio. Pero si ven amor y unidad en nuestra congregación, creerán que Dios es amor, aceptarán el mensaje y así vamos a marcar la diferencia. Queridos hermanos y hermanas, si alguno de ustedes no han conocido a Jesús, les invito a conocerlo, porque la única felicidad de nuestras vidas es tener a Cristo en nuestro corazón, ser discípulos de Jesús, y nos vamos al cielo, estaremos en la eternidad, porque por medio de Jesús llegamos a Dios y tenemos la vida eterna, que es un regalo de Dios. Si alguno de ustedes ya conoció a Jesús, lleva mucho tiempo en la iglesia y no está en profunda intimidad personal con Dios, oración, lectura de su palabra todos los días, esta es la oportunidad de volver a la presencia del Señor. Esta es la oportunidad en su propia casa, todos los días, en oración, en la lectura de su palabra y otros medios de gracia que el Señor quiera poner en sus corazones, en nuestros corazones. Y ahora que estamos en tiempo de pandemia, encerrados en nuestras casas, nuestros templos están cerrados, tenemos que aprovechar esta oportunidad, aunque sean 15, 20 minutos, más tiempo si usted lo desea, queridos hermanos. Les invito a tener una mayor intimidad, comunión, a solas con Dios, todos los días de nuestra vida, en oración, la lectura de su palabra. Esa es la clave principal para que nosotros seamos fortalecidos por el Señor y nuestras vidas sean transformadas, llenas del poder del Espíritu Santo, y que el Señor les bendiga de muchas bendiciones para sus vidas. Amén.